El tema que vamos a predicar esta mañana, más que predicar, tiene como título El Kairos para ser discípulos y los 4 tsunamis que enfrenta la iglesia. Ese es un título muy raro, ¿cierto? Demasiado raro. La verdad es que esta conferencia, hace parte de lo que vamos a trabajar hoy, hace parte de una conferencia que se orientó en la Cumbre Internacional de Discipuladores. ¿Cuándo fue que se llevó a cabo? ¿Qué fecha? En marzo, en la ciudad de Bogotá. Y allí hizo parte como un punto o uno de los puntos de esa conferencia. Lo tomamos, lo profundizamos, ¿cierto? Y tomamos ese punto y ese es el que vamos a trabajar aquí. La mayor guerra que ha existido en toda la historia de la humanidad fue y ha sido hasta ahora la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó 70 millones de personas muertas de todas las nacionalidades aproximadamente. Todo por situaciones internas entre las naciones. Ahora, en los Estados Unidos, entre los años 1995 y 2020, o sea, durante 15 años antes que sucediera la pandemia, 40 millones de personas cristianas evangélicas habían abandonado las iglesias por diversas situaciones internas, según datos también de la cumbre, pero también indagué del Espectador, salió en el Espectador en agosto 26 del 2023. Para el caso nuestro, antes que se presentara la pandemia en el año 2020, había en América Latina 652 millones de habitantes, de los cuales el 24.5% eran cristianos evangélicos, o sea, aproximadamente 160 millones de personas, con mayor concentración en Guatemala y en Brasil. Cuando llegó la pandemia en el año 2020 y hacia el 2023, perdimos el 30% de esos 160 millones de cristianos, o sea, 43 millones de cristianos, algunos por muerte principalmente, pero principalmente por causas internas dentro de las iglesias. Es decir, que entre los Estados Unidos de América y entre América Latina, entre los años 1995 al 2023, hemos perdido aproximadamente 78 millones de cristianos evangélicos, o sea, más que en la Segunda Guerra Mundial. Aunque las estadísticas muestran que en América Latina está creciendo la iglesia, el crecimiento no está siendo igual que era antes de la pandemia. Ahora está creciendo, pero lo está haciendo a un paso mucho más lento. Y la verdad es que mientras algunas iglesias en América Latina e incluso en Estados Unidos están creciendo a un paso mucho más lento, otras están estancadas y algunas están decreciendo. Es más, hay algunas iglesias que ya están envejeciendo porque no cuenta con nuevas generaciones que revitalicen esas nuevas iglesias. Es cuestión de tiempo su cierre. Las iglesias están perdiendo la vida, estas que están envejeciendo a la par que sus miembros también están muriendo. Las iglesias que están estancadas, según los especialistas en crecimiento natural de la iglesia de Alemania, ellos dicen que una iglesia que está estancada ya está descendiendo el primer grado, si lo podemos llamar así, o el primer escalón rumbo al decrecimiento, y es cuestión de tiempo de que esa iglesia entre en crisis y obviamente si sus líderes no hacen algo,
paulatinamente esa iglesia va a generar conflictos internos alrededor de ella o alrededor de la denominación a la cual pertenece, y es cuestión de tiempo su cierre. Muchas iglesias que están saludables crecen e influyen en sus miembros y en las comunidades, pero las que están estancadas han perdido influencia al interior y han perdido influencia en su comunidad. A este fenómeno, a la pérdida de esa influencia, a la pérdida de miembros, es lo que se conoce hoy en día, un nuevo nombre, como desiglesiamiento. Desiglesiamiento, un nuevo término, desiglesiamiento, que es el proceso de separación o alejamiento de las personas de las iglesias por diversas causas. Ahora, entendemos también que el verdadero crecimiento no se mide por la cantidad de personas en los templos, sino por las vidas que están siendo realmente transformadas por el poder de Cristo y que se multiplican en nuevos discípulos transmitiéndole su ADN. Ese es el verdadero crecimiento. En estos días, para dar un ejemplo, nosotros tenemos un gatico pequeño que adoptamos y ese gato llegó a nuestra casa con múltiples problemas para caminar, para comer, problemas de dentadura. No estaba creciendo naturalmente de la manera que se esperaba. Lo llevamos donde el veterinario y el veterinario dijo: este gato está acabado, así nos dijo. Y yo le dije: entonces dele algo para que este gato crezca. Me dijo: esa es la frase incorrecta. Y creo que aquí lo hemos escuchado también en otras conferencias. A veces en nuestra iglesia, trasladándolo a nuestra iglesia, cuando nuestra iglesia no crece, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué debemos hacer para que nuestra iglesia crezca? Pero esa es la pregunta incorrecta. Porque esa pregunta se enfoca más en lo externo que en lo interno, en lo cuantitativo que en lo cualitativo. La pregunta correcta que me dijo el veterinario es: ¿qué le está sucediendo internamente a este gato que le impide crecer naturalmente? Y así sucede con las plantas, así sucede con el hombre, así sucede con todo lo natural en nuestra vida. Y esa es la pregunta correcta que debemos hacernos al interior de nuestras iglesias. ¿Qué está sucediendo al interior de nuestras iglesias que está impidiendo que nuestras iglesias crezcan? Porque si nosotros subsanamos esas cosas, a la par dará un crecimiento natural y numérico como consecuencia de haber intervenido lo interno. Por eso, mis hermanos, mis apreciados consiervos, la Alianza ha pedido un test a nivel nacional y ese test tiene como propósito diagnosticar el estado de nuestras iglesias. No es un test punitivo, no es para mirar qué iglesia está peor y caerle encima al pastor, a sus líderes, al codil. No, no tiene ese sentido. Tiene el sentido de diagnosticar cómo estamos a nivel de regiones y tomar las medidas pertinentes para apoyar, para dar los medicamentos, el tratamiento para que nuestras iglesias crezcan. Y a continuación vamos a observar algunos tsunamis que la iglesia está enfrentando y que está causando un desiglesiamiento, pero aquí nos vamos a enfocar
en un aspecto de muchos, que es el liderazgo pastoral. Hay muchos factores, pero nos vamos a enfocar en el liderazgo pastoral. Y podemos decir que aunque la conferencia se llama el Kairos de Dios y los 4 tsunamis, el Kairos de Dios que vamos a tratar en primera instancia también en cierta medida es un tsunami. Y esta conferencia o predicación, si le podemos llamar, no tiene como objetivo, o más bien tiene como objetivo que nos hable a nosotros, que nos concientice. Muchas veces ustedes han escuchado esto en otras palabras, en otras bocas, en otros predicadores. Pero el objetivo es que nos hable a nosotros, a mí como pastor, a mí como directivo, a mí como rector, que te hable a ti como pastor, como copastor, como líder, que te hable y que de una u otra manera podamos tomar acciones. Primero, el primer tsunami. ¿Qué es un tsunami? Un tsunami son una serie de olas, generalmente consecuencia de un movimiento telúrico sucedido en el mar, de un deslizamiento de tierra, de un volcán que hizo erupción al interior del mar o de un meteorito. Eso genera olas fuertes que golpean de una u otra manera el litoral. Y entre más cerca está, más fuerte lo golpea. Y entre más lejos está, obviamente su radio de acción es más débil, pero lo golpea. Y el primer tsunami que vamos a trabajar es la pérdida de la importancia de tener en cuenta el Kairos de Dios para este tiempo. La pérdida de la importancia de tener en cuenta el Kairos de Dios para este tiempo. Y hagámonos una pregunta. Algunos dicen, se dice Kairos, se dice Kairos. Aquí no nos vamos a poder poner a discutir dónde lleva el acento Kairos. Vamos a llamarle Kairos, así como no sabemos si es Yahweh, Yahweh, no importa. ¿Sí? ¿Qué es el Kairos de Dios? Es el tiempo oportuno, el momento justo, adecuado para actuar. El tiempo en el que algo importante sucede o va a suceder. El tiempo en que las puertas se nos abren para responder oportunamente al llamado de Dios y llevar a cabo sus propósitos en un tiempo específico, en un lugar determinado. El Kairos es el tiempo de Dios. Y podemos encontrar sus similares en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 11:14. No lo vamos a trabajar así rápido, donde él dice, él dará la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo. Él dará a ustedes la lluvia a su tiempo. Ese tiempo tiene la similitud de un Kairos, una bendición oportuna. Eclesiastés 3:1, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, y ahí se emplea la palabra Kairos. El tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos, del reino de Dios se ha acercado. Y Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Kairos de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Kairos es una irrupción también de Dios en la historia de la humanidad, en mi historia, en la historia de mi iglesia. Podemos decir que hay un Kairos general donde Dios lleva a cabo sus propósitos eternos dentro del crono del hombre, dentro del tiempo del hombre. Pero también hay Kairos específicos donde Dios actúa en su creación a través o en sus siervos. Y este tiempo es específico, este tiempo es limitado. Si no se aprovecha ese Kairos de Dios, lo vamos a perder. Y lo más seguro es que ese Kairos de Dios no va a regresar. Hago una pregunta.
¿Cuál es tu kairos? ¿Has tenido kairos en tu vida de Dios? Saben, si no aprovechamos ese kairos, vamos a tener la oportunidad de que Dios lo haga a través de otras personas. El diluvio es un ejemplo de que el hombre le falló a Dios y Dios no tuvo problema y empezó con una nueva familia. Dios empezó de nuevo. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto y Dios no le dio problema y dijo: esta generación no pasa, desaprovechó el kairos, el tiempo de Dios, y vamos a empezar de nuevo. Y empezó con otra generación. Con Israel, después de tantos llamados con los profetas del siglo octavo, siglo séptimo, siglo sexto, y no hubo arrepentimiento, Dios los llevó al exilio y empezó de nuevo con una nueva generación. En la eternidad de Dios, Dios no se para. No sé quién nos vendió ese cuento de que si no es a través de nosotros, Dios no lo va a poder hacer. No, lo hace con nosotros o sin nosotros, porque es Dios. Y si no obrara así, entonces no sería Dios. Y si no es Dios, entonces ¿para qué seguir a un Dios que se vara con el primer problema? Ahora voy a leer y les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, 45 al 51. Y aquí vamos a entender más lo que queremos decir con el kairos. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios. Voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a tomar aspectos generales de esta parábola. Aquí la palabra dice: ¿quién es pues el siervo a quien su señor puso sobre su casa para que les diera alimento, comida a su tiempo? Y aquí emplea la palabra kairos. Y tomamos un primer principio. Dios te llamó a ti y me llamó a mí en el kairos de Él. Tal vez no lo hizo con visiones, con sueños, con portentos, con torbellinos, con terremotos, pero lo hizo de manera natural. Y digámoslo de esta manera: nos contrató a través de su iglesia e hizo posible nuestra llegada al lugar donde nosotros estamos sirviendo. Eso quiere decir que nuestro llamado no es un llamado, un autollamado, sino que es un llamado de Dios. ¿Para quién? Para su siervo en su tiempo. O sea, Dios te escogió para un tiempo específico a ti y a mí. Eso implica que si nosotros
no aprovechamos ese llamado en ese tiempo específico de Dios, va a pasar a través del tiempo, y así como lo hizo en otras generaciones, Dios lo va a hacer a través de otras personas, y nosotros posiblemente añoraremos haber hecho lo que no pudimos hacer o no hicimos en el tiempo en el cual Dios nos asignó para nosotros. Dentro de 50, 100 años, todos los que estamos aquí habremos muerto. Todos. La pregunta es, tarde o temprano llegará nuestro fin. Ojalá sea más tarde que temprano, ¿cierto? ¿O hay alguno aquí que quiere irse antes? Porque podemos orar a Dios para que Dios le responda a esa oración. Dios nos llamó. Si no aprovechamos ese tiempo, nuestras fuerzas van a pasar. Nuestra sabiduría se va a deteriorar. Y algunos dicen, la sabiduría se deteriora. Sí, cuando para algunos el cerebro no le funciona bien, entonces lo que sabe comienza a funcionar mal. La memoria empieza a fallar. La próstata empieza a ser. Las enfermedades comienzan a ser mella. Y cuando hablo aquí, mis hermanos, lo hago con sumo respeto. Porque de una u otra manera nuestras fuerzas van a decaer. Nuestro radio de acción no va a ser el mismo. Si no aprovechamos el kairos de Dios, el llamado de Dios para este tiempo, nuestro tiempo pasará. Y posiblemente anhelaremos lo que otros están haciendo, lo que Dios está haciendo a través de otras iglesias, y quisiéramos estar, pero ya no vamos a estar, porque Dios lo está haciendo a través de otros. Y Dios te asignó un lugar. Ahora, dice que Dios te llamó en un kairos, pero el Señor te asignó un lugar. ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar es el de siervo. Tu lugar es el de sierva, no de señor de la iglesia en la cual Dios te colocó. No señor del ministerio en el cual Dios te colocó. Aquí es claro. ¿Quién es el siervo fiel? El siervo, el servidor, el doulos, el esclavo, al quien Dios seleccionó para colocarlos a trabajar en su casa. El lugar donde tú estás, donde yo estoy, no nos pertenece, es el lugar de Dios. El Señor es Dios. Yo no soy señor de la iglesia, no soy señor del seminario bíblico. Yo simplemente soy un mando medio. Y vamos a extendernos más allá. La casa de Dios es tu iglesia local, es tu ministerio, el cual Dios te asignó en su kairos. Ese ministerio no te pertenece. Es un ministerio asignado por Dios para ti, porque tú eres un servidor de Dios, no el señor de la iglesia donde Dios te colocó. Seamos presidentes de la alianza, vicepresidentes, codín, comín, comir, lo que sea, no somos dueños de nuestras iglesias ni de esta denominación. Dios nos asignó un tiempo y un tiempo específico temporal que algún día pasará.
Y posiblemente dentro de 5, 10, 15 años, otros estarán aquí dirigiendo tu iglesia, dirigiendo el seminario, dirigiendo la alianza, y otros no sabremos ni qué posiblemente pasará o estará pasando con la alianza. Solo sabremos que Dios nos llamó a servir en la alianza. La iglesia local es la casa, parte de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Algunos los colocó en la alianza, en la casa bautista, en la casa de los presbiterianos, en las casas de los menonitas, en la casa X. Oye, pero nuestra casa es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Esa es nuestra casa, esa es la casa de Dios para nosotros hoy. Y el Señor de la alianza no es el pastor Enilder, no es el pastor Carlos Lely, no es el Codín. El Señor de la alianza es Jesús, por el cual murió a través de la sangre, pagó el precio por nosotros y nos redimió, y en su misericordia, en su gracia, nos llamó al lugar donde nosotros estamos. No sus valores tu iglesia, no sus valores tu ministerio. No pienses que por pequeño que sea, 20, 10, 15, 30, 40, o comparado con otras mega iglesias, entonces tu iglesia es de poco valor. ¿Dónde está en la Biblia que una iglesia es iglesia si tiene 200 o 300 personas? ¿Dónde está en la Biblia que una iglesia es iglesia si tiene 80 personas o 100 personas? Nosotros como denominaciones lo colocamos por organización. Pero sea el grupo que tú tengas allá en la ciudad más importante, en el pueblo menos conocido, con 10 o 15 personas, sea un grupo de vida, un grupo celular, esa es la casa de Dios y es el llamamiento al cual Dios te asignó. No es de tercera categoría, no es de cuarta categoría, no es de quinta categoría, es de primera categoría, porque es la asignación de Dios para ti en su kairos, en el tiempo de Dios. Amén. Te llamó a su casa, te colocó a trabajar, confió en ti, se la jugó por ti, ha apostado por ti, por nosotros. Y Pablo lo dice en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar, porque es la casa de Dios, le coloco paréntesis, la cual Él compró por su sangre. El tiempo es ahora para apacentar con diligencia, con fidelidad, con persistencia el rebaño del Señor. El fin se acerca. En segunda de Pedro, la gente y Pedro escribe la carta a las iglesias porque se estaba colocando en tela de juicios. Y la gente decía de la iglesia que ese cuento del evangelio, que ese cuento de la segunda venida de Cristo, que ese cuento de un infierno, ese cuento de un cielo nuevo, ese cuento de que habrá nuevo cielo y nueva tierra, eso era un cuento inventado por los apóstoles, y Pedro va a refutar esa idea. La segunda venida de Cristo va a ser inminente. Y Pedro les dice, no piensen así. Si Él no ha venido, no es porque nosotros creamos, es mentira, es un engaño. No es porque nosotros no lo hayamos inventado. Es porque su paciencia
para aquellos que se han perdido, que se están perdiendo, todavía permanece a través del tiempo. Y no es porque en el tiempo de ustedes tienen un concepto, pero el tiempo de Dios es distinto al de ustedes. Cristo vendrá. El infierno es real, mis hermanos. La segunda venida de Cristo es real. Y tan es real como que un día Dios te pedirá cuentas a ti y a mí por el ministerio que Él nos encargó. Pero yo ya me pensioné, pero yo ya no estoy en ese grupo, pero eso se fue cosa del pasado. Igual Dios te va a pedir cuentas por lo que has hecho por Él en X, Y, Z lugar donde has estado, donde estuviste o donde vas a estar. Porque tú no eres Señor, tú eres siervo. Yo soy siervo. Y tenemos que rendir cuentas a Él del trabajo fiel o el trabajo infiel que hemos hecho en ese lugar. En estos tiempos de crisis global, cambios sociales, hambre espiritual, son oportunidades para que la iglesia actúe, porque al perder el sentido del kairos de Dios por parte de sus ministros, la iglesia entra en un letargo, en un adormecimiento, en una rutina, en un endurecimiento y un estancamiento, causando un desiglesiamiento. El pastor transmite y sus líderes, pastor transmite a sus líderes y a través de ellos a la iglesia el ADN de lo que él es. Y si no tenemos un líder que entienda el kairos de Dios para su tiempo, que no entiende la premura de predicar el evangelio, que no entiende que sí verdaderamente habrá un infierno que va a durar miles de millones de años y de días y nunca va a parar, que va a haber un sufrimiento eterno el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los meses, todos los años sin parar. Y que eso le espera a mi vecino, a mi vecina, al de al frente, al del lado, al que voy a la universidad, con el que charlo, con el que negocio, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Si no predicamos el evangelio, si no hacemos discípulos, entonces nuestra iglesia no refleja el ADN de Cristo de ir y hacer discípulos a las naciones. Le compartía en estos días a alguien del evangelio y me dijo: usted tan grandote y todavía creyendo en pleno siglo XXI del infierno. Ese es un cuento que se inventaron nuestros abuelos para asustarnos y los curas. Quisiera que el infierno fuera un invento. Quisiera que el infierno fuera algo temporal en lo cual Dios en un tiempo determinado diga: ya para el sufrimiento y los que han sufrido tanto regresen al cielo. Pero cuando yo leo la escritura, la Biblia dice que va a durar eternamente. Tenemos que vivir en el kairos de Dios. Segundo, la pérdida del enfoque. Segundo tsunami, la pérdida del enfoque por parte de sus ministros. Y en el versículo 18 dice el texto, voy a leer de la parábola de los talentos que está en el 25:14. Al 30,
No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero dice la parábola, que va en conjunción con la anterior, que Dios entregó a uno 3, 5, 3 y un talento. O sea, una cantidad incuantificable de dinero. Algunos han cuantificado los talentos. El talento no tiene medida. El talento es una cantidad incuantificable de dinero, mucho dinero. Y en el versículo 18 dice que los otros inmediatamente fueron a negociar. Una vez les entregó a cada uno el talento. Pero este hombre no negoció el talento que Dios le dio, que su amo le dio, que su Señor le dio. Al contrario, fue y lo enterró. Y se contentó con enterrarlo. Le dieron una obra, lo asignaron a una obra en un tiempo específico y su Señor le dijo: voy a volver, te voy a pedir cuentas. Y aún así este hombre fue y enterró su talento. Desaprovechó el tiempo. No aprovechó el kairos de Dios. Mardoqueo le dijo a Esther: no sea que para este momento Dios te colocó ahí al lado del rey para salvación. Y la verdad es que Dios nos ha colocado a cada uno en nuestra iglesia, en nuestro lugar, para salvación de otros. Y este hombre enterró su talento. Gracias a Dios por lo que reproducen sus talentos, por lo que aprovechan el kairos de Dios. Gracias a aquellos por los que dan fruto a pesar de las dificultades. Gracias a aquellos que dicen: no puedo, ayúdenme, y han salido adelante. Pero hay otros que han escogido el ministerio como una seguridad básica, como la oportunidad para tener un sueldo y para obtener una pensión. Algunos han escogido el ministerio más por la seguridad que brinda el ministerio, un sueldo, una prima, unas cesantías, más que por la extensión del reino de Dios. Y eso también crea un desiglesiamiento, porque no hay motivación en la iglesia, no hay vida en la iglesia. Simplemente el tiempo pasa y pasa y pasa y la iglesia se estanca y va decreciendo, -1, -2, -3. Y el líder o pastor no hace nada por intervenir, porque está contento con el talento enterrado. No hay proyección, no hay planes. Paul Washer decía que él duda del pastor, del que dice ser pastor o ministro, duda de su llamado al ministerio, porque no arde en su corazón lo que arde en el corazón del Señor que lo llamó y lo ubicó en ese lugar a servir. Dice Paul Washer: el ministro que no arde por las cosas de su Señor, yo dudo si verdaderamente está llamado a servir a su Señor. Si no debiera, más bien, como dice Spurgeon, si somos llamados, debe evaluar tu vida si verdaderamente tu vida y tu ministerio corresponden con tu llamado. No sea que tengas un falso llamado o que tú te hayas autollamado sin que el Señor de la casa te haya llamado. Y te estás haciendo daño a ti mismo, a tu familia y al lugar donde Dios te colocó a servir.
El buscar el reino de Dios y su justicia implica que no debemos servir por un sueldo, por una pensión. Debemos servir por la extensión del reino de los cielos. El sueldo y la pensión llegarán. Eso llegará por añadidura. Pero no es la motivación principal. Este hombre enterró su talento. Ahora, Paul Washer también decía en una conferencia: tengo temor de las iglesias que tienen negocios que acompañan al ministerio de la iglesia. No que no lo puedan hacer o no que no lo deban hacer. Dice, porque en muchos desvían el corazón del pastor hacia esos negocios. Y en otros crean un aletargamiento en el pastor porque los negocios producen el dinero que le da el sueldo, la prima, las cesantías, su seguridad, y eso no le permite a él crecer. Suceda lo que suceda, va a haber un sueldo. Porque hay negocios que me sostienen. Y aunque la iglesia crezca o no crezca, esos negocios me van a sostener. ¿Con qué objetivo hacemos el ministerio? ¿Con qué motivaciones? ¿Por la seguridad? ¿Por la búsqueda del reconocimiento? Como Samuel fue llamado al ministerio y cuando lo buscaron lo encontraron por allá escondido, no quebraba un plato. Saúl, perdón. Y después se convirtió en un Dios que desobedecía a Dios y desobedecía a sus siervos delegados por él. Cuando Dios lo mandó a barrer con los amalecitas, él quiso figurar. No mató al rey, se quedó con algunas ovejas porque quería hacer el desfile victorioso entrando al reino para que vieran que la victoria no era de Dios sino era de él, desobedeciendo el llamado del profeta Samuel. Y Samuel, cuando lo encuentra, le dice: mal has hecho. No estás aquí para figurar, para ser la figura pública, para ser el hombre al cual todos alaben y todos adoren. Es más, dice el texto de primera de Samuel 10, 21 al 22, que se había hecho incluso una estatua en su honor. Empezó con una humildad, con una sencillez, no quebraba un plato y después se convirtió en alguien altivo, prepotente, al cual no se le podía decir nada, no se le podía confrontar porque todo lo desobedecía. Aquí el que mando soy yo, por encima de sus siervos y por encima del Dios que me colocó. Aquí se hace mi voluntad. Y punto. Eso hacía Saúl. Y Dios dijo: me pesa, Samuel, me pesa haber colocado a Saúl a dirigir como rey. Y mientras Saúl celebraba su desfile victorioso, mientras Saúl celebraba su supuesta victoria, Samuel y Dios se lamentaban porque él había sido
erradicado ya de su ministerio. Mientras el uno celebraba, Dios y Samuel se lamentaban. Creo, pastores, que tenemos que reflexionar las motivaciones por las cuales hacemos el ministerio. Saúl tras su desobediencia, tras su rebeldía, tras sus afanes de poder, llevó tras de sí la derrota de él y la muerte de su familia. ¿Cuánto me falta? Y la muerte de su familia. No, sino que no sé si estará ahora, no sé qué hora empecé. Llevó tras de sí la muerte de su familia. Saben, mis hermanos, y lo voy a hablar como consiervo. Yo llevo en el Comín desde el año 2001, Consejo Ministerial Nacional. O sea, casi 24 años. Y en los testimonios que hemos visto, de mis colegas, mis amados colegas, es que muchos, cuando obran equivocadamente en la iglesia, y lo he visto en otras iglesias, en otras denominaciones, cuando se erigen como señores, como rey por encima de Dios, cuando cometen actos a veces de corrupción o pecados sexuales, y cuando se les coloca una disciplina, muchos dicen, me perjudicaron a mí y perjudicaron a mi familia. No tuvieron en cuenta mi familia. Pero yo hago una pregunta. Y cuando nosotros como pastores, como líderes, cometemos esos actos de corrupción, de pecados sexuales, ¿nos acordamos de nuestra familia en ese momento? Y de las consecuencias que eso puede llevar para ellos. No nos acordamos, ¿cierto? Ahí sí no los tenemos en cuenta. Saúl buscó el poder como una consecuencia también, posiblemente, dicen los eruditos en psicología, a su complejo de inferioridad, a su baja autoestima, que lo hacía figurar, que lo hacía querer tener el poder por encima de todo. Y esos conflictos emocionales, psicológicos, cuando no se superan y los llevamos al ministerio, el llamado al ministerio no los elimina. Al contrario, es cuando más salen a relucir en el ministerio. Por eso incluso mi invitación aquí con el doctor Efraín Grueso, cuasi doctor próximo, una invitación a revitalización, yo sé que lo hacen, es a trabajar mucho más en revitalización con el carácter del pastor y su liderazgo. Porque si nos enfocamos en lo interno y en lo externo, pero no en sus líderes, la iglesia va a seguir igual. La iglesia va a continuar
lo mismo. Necesitamos un cambio en el corazón del pastor, de nosotros los pastores, para que la iglesia cambie. Gloria a Dios por los que lo están haciendo bien. Gloria a Dios por los que tienen problemas y lo solucionan. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por aquellos que están estancados y están buscando ayuda. Pero los conflictos emocionales están arruinando la vida de los pastores. Más que una mala teología, eso crea un desiglesiamiento. Hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, mucha gente que no quiere saber de los pastores. Por los actos de corrupción que hay, por los pecados sexuales que se han cometido en X o Y iglesia, al estilo David. ¿Ustedes conocen el pecado de David? Y Dios lo castiga y le dice a David, Primera de Reyes 19:11, Segunda de Samuel 11, dice: te voy a castigar porque tú has hecho blasfemar mi nombre ante los demás. La nación de Israel era la nación que debía traer a las otras naciones y dar a conocer el nombre de Dios. Pero David, como representante de Dios, que debía proteger a su oveja, que debía no aprovecharse de su lugar, sino que debía protegerla, debía pastorearla, debía cuidarla, debía velar allá desde su torre, debía intervenir en las cosas que no eran correctas. Él no lo hizo y abusó de su poder. Cometió pecado sexual y al mismo tiempo mandó a matar a su esposo. Y Dios le dice: te castigo por lo que has hecho, pero también porque los demás van a pensar que yo soy como tú, y yo no soy como tú. Tú tienes que dar a conocer mi nombre, pero de la manera en que lo has hecho, los demás van a pensar que yo también soy adúltero, que yo también soy asesino, que yo obro el mal, que yo soy corrupto, y yo no soy un Dios corrupto. Por eso, David, te voy a castigar. Has blasfemado mi nombre delante de las demás naciones. Lo mismo sucedió con Fines y con Ofni, cuando abusando de su poder sacerdotal sacaban la grosura antes de que se ofreciera el sacrificio, y ellos estaban haciendo que se interrumpiera el perdón y la gracia de Dios para su pueblo. Solamente el pueblo era perdonado cuando la grosura subía como un olor fragante delante de Dios, y cuando la grosura quemada subía delante de Dios, Dios perdonaba el pecado. Pero al no subir delante de Dios esa grosura, porque la sacaban antes, entonces el pueblo no era perdonado por Dios, porque sus líderes no andaban conforme a los caminos de Dios. Ese era el pecado de Fines y Ofni. Y además adulteraban ahí mismo en el templo. Eso crea un desiglesiamiento. ¿Saben, mis hermanos? Me quedan 2 puntos por terminar, pero creo que voy a terminar acá. ¿Cómo? Listo. Mire, según encuestas de Gallup, no le dicen Gallup, encuestas cristianas, dicen que de 1 a 10, la mayoría de pastores que caen en el adulterio
ha subido de 1 a 6 en los hombres, y en las esposas de los pastores de 1 a 4. O sea que la cosa está pareja entre hombres y esposas de pastores en el ministerio. Y según las encuestas, le han preguntado a la gente por qué no va a una iglesia o por qué sí va. Un principal factor dice: porque no creemos en los pastores, porque son corruptos, son adúlteros y mentirosos. Engañan a sus ovejas. Y eso no permite ni la entrada de nuevos cristianos, y al mismo tiempo desaniman a las personas que están allí y a su familia. Eso crea desbandada de cristianos. Yo pregunto, mis hermanos, a veces nos preocupamos más por la grey de Dios y por su salud, descuidando nuestra propia grey y su salud. ¿Cómo estás tú? Emocionalmente, espiritualmente. Elías huyó y después de hacer semejante sacrificio de los profetas de Baal, una mujer con una simple amenaza lo puso en crisis. Los especialistas dicen: no fue ese simplemente fue el vaso de Llorente de lo que posiblemente ya tenía o traía Elías. Lo puso en crisis y huyó y abandonó el ministerio, se escondió. Y es posible que algunos estemos pasando por lo mismo, están pasando por lo mismo. Si hubiera otra cosa para hacer, yo la haría. Algunos estarán diciendo. Si hubiera otro trabajo, yo lo haría. Algunos posiblemente pueden estar viviendo en secreto, en pecado. Y lo repiten aquí y se traslada allá y lo repiten allá y se traslada acá y lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo. Y uno dice: ¿hasta cuándo? No me tienen misericordia, pero ¿hasta cuándo vas a seguir pecando y repitiendo el mismo pecado en este lugar, en este otro lugar? La ventaja de David con relación a Saúl es que cuando Dios le dijo a Saúl, Saúl le importó un comino. A mí qué me importa lo que me suceda, que lo diga Dios, que lo diga el profeta, que me van a sacar del ministerio, que vienen aquí a mí qué me importa. Eso dijo Saúl. David, cuando Natán lo confrontó, dice que se arrepintió. La palabra dice que lloró amargamente. Esa era la diferencia entre Saúl y David. El uno escuchaba y se arrepentía y tomaba medidas, el otro no le importaba nada. Ya había perdido el temor de Dios en su corazón, su conciencia estaba cauterizada. ¿En cuál de los dos lugares estamos?
El tercero y el cuarto, el tercer tsunami es la pérdida de la voz profética de la iglesia al ser politizada, colocándose al lado de los gobernantes, ignorando, rebajando incluso el pecado de ello para beneficio de la iglesia. Y el otro punto es la pérdida de nuestros jóvenes, el otro tsunami, la pérdida de nuestros jóvenes, la pérdida de las nuevas generaciones en nuestras iglesias. Un dato allí es que, según Gallup, las encuestas en la iglesia dicen que de 15 a 20 adolescentes que están en la iglesia, cuando van llegando a los 18 años, se reduce el número de estancia en la iglesia y se reduce a 10. Pero cuando llegan a los 18 y 9 años y entran a la universidad, se reduce a 5. Y cuando se casan, dice por lo general entre 2 y 3 de los adolescentes continúan en la iglesia. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Y hay razones para ello. El tipo de creyente que formamos en nuestras iglesias reflejan el ADN del modelo del evangelio que concibe, vive y enseña el liderazgo pastoral. Hago una pregunta: ¿cuáles son las 3 mayores fallas o pecados de mi iglesia? ¿Cuáles son las 3 mayores fallas o pecado como pastor? ¿En qué me estoy enfocando en la iglesia? ¿En lo interno o en lo externo? ¿Estoy contento o contenta con el rotamiento de miembros, pero yo en la iglesia sigue igual, estancada? Entonces estamos enterrando nuestro talento. ¿Estoy seguro que he sido llamado por Dios al ministerio pastoral? ¿Estoy contento o tranquilo con el decrecimiento de la iglesia, de mi iglesia? Estoy enterrando mi talento y la verdad no me importa nada si Cristo viene o no viene, o si me pide cuentas o no me pide cuentas, porque la verdad es que no vendremos a condenación eterna, pero sí la Biblia es clara que cada uno de nosotros sí va a rendir cuentas de lo que Dios nos encargó. Por eso sí no nos salvamos ninguno. Estoy haciendo como hizo el siervo malo, que una vez el patrón se fue, comencé a golpear a los de la iglesia, comencé a portarme diferente. ¿Cómo trato a mi iglesia? ¿Cómo la veo? Esto crea también un desiglesiamiento interno y externo. Cada vez que un líder o pastor es negligente o se olvida de reparar sus defectos de carácter, estos empeoran. Empieza a mentir y a vivir en secreto una doble vida, la que aparenta y la que vive hasta que es descubierto. Tarde o temprano nuestros pecados secretos van a salir en público. David se arrepintió en el Salmo 51 y dijo: he pecado contra el Señor. Antes que venga la disciplina, antes que perdamos el ministerio, antes que el Señor venga, antes que el Señor nos llame a su presencia, arrepintámonos. Y aquel que está firme, entonces mire que no caiga. Porque aquí no hay superpastores. Aquí todos somos seres humanos llamados por el Señor, ubicados en una casa, pero esta casa es del Señor. Igual vamos al baño, igual nos da dolor de estómago, igual tenemos que comer. Todos somos iguales. Igual si nos entierran, olemos lo mismo. Aquí no hay superpastores. La iglesia es del Señor. Y el Señor coloca allí a quien Él llama. Eso implica que por más plata que haya invertido en la iglesia, por más que mi familia haya colaborado, por más que haya dado mis esfuerzos,
por más que haya empleado recursos, la iglesia es del Señor, porque los recursos que yo conseguí, la plata que yo conseguí, del Señor es. Y eso no me da lugar para reclamar un lugar de privilegio en la iglesia, o para reclamar herencia en la iglesia, o para reclamar pastorado en la iglesia. Es que mi familia y yo hemos servido por tantos años, por tanto me merezco ser el pastor de la iglesia. No. Si Dios no te ha llamado, no lo eres. Por más posición social, por más plata que tengas, por más estudio que hayas obtenido, por más categoría en familia, no, y no, y no. Porque el llamado es de Dios. No se hereda ni a mi suegro, ni a mi suegra, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi yerno, ni a mi yerna, ni a mi tío, ni a mi primo. Si no tienen llamado, la iglesia no se hereda. Si los que van a heredar no tienen llamado. Si yo estoy en una iglesia y mi sobrino tiene un llamado y ha trabajado, y la iglesia demuestra y confirma ese llamado, es un posible candidato a suceder. Pero si no tiene llamado, no. No. Pastor, es que a mí me dijeron que yo iba a ser el pastor de esa iglesia y yo reclamo. No. La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Pastores, tú y yo no somos dueños del ministerio ni de la iglesia. Y mire que lo he repetido durante toda la predicación. Eso está creando un desiglesiamiento. ¿Cómo concibes tú tu ministerio? Si tú reclamas en la iglesia por el dinero que has dado, tu familia o alguien, entonces esa persona está cometiendo el mismo pecado que cometieron el del devocional de esta mañana, el pecado de simonía. Querer comprar una heredad, la iglesia, una posición, por el dinero que doy, por la herencia familiar o por lo que tengo. No. Pero dijo, muera tú y muérase su dinero. La iglesia es del Señor. La alianza es del Señor. Y nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Estamos aquí para amarnos, para respetarnos, para cuidarnos. Y pastor, como directivo te lo voy a decir directamente, ya saliéndome un poco de la predicación. Y lo hemos hablado, me tomo la libertad que me da el pastor Snilder. Si tú estás en pecado sexual, tú, tu esposo, tu esposa, familia, es bueno que a tiempo lo hagas conocer. Nos ha pasado esto, porque eso implica que vas a recibir ayuda, vas a recibir acompañamiento, porque vas a cambiar.